nuestra parte formativa viendo las actitudes de un proclamador de la palabra de Dios. Acuérdese que el objetivo general de nosotros es llegar a tener una espiritualidad de la palabra de Dios en nosotros. Entonces, yo me voy a basar en la figura de la Virgen María. ¿Cuál era la postura de ella frente a la palabra de Dios? Y hay tres líneas generales que nos deja María. Ella escuchaba, servía y vivía la palabra. Un proclamador tiene que llegar a escuchar, servirle a la palabra y vivir de la palabra. ¿Cuál es? Escuchar, servirle a la palabra y vivir de la palabra. Y si no, difícilmente vamos a llegar a una espiritualidad. Puede que ustedes ya tengan una, ustedes le sirven a la palabra, pero realmente escuchan la palabra. Por eso ahorita vamos a pasar a los frutos, a ver qué tanto les deja la palabra. Y si les sirven a la palabra, qué tanto la palabra se hace vida en sus vidas para llegar a las vidas de otros. Ese es el gran desafío. Bueno, entonces vamos a ver, por eso les pedí que trajeran la Sagrada Escritura. ¿Cómo María obtiene una espiritualidad de la palabra? Miremos unas virtudes que nos sirven como fundamento para eso. Y la primera virtud de María está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 33. Vamos a ver si ustedes ya tienen esta virtud como proclamadores. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 26 al 33. Primera virtud: María escuchaba la palabra de Dios. María escuchó y oyó, que son dos acciones distintas. María oyó el saludo del ángel o escuchó el saludo del ángel. Oyó y escuchó. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Por eso me dije que trajera un libro. ¿Qué dice ahí? San Lucas capítulo 1. San Lucas. Es el Evangelio mariano. Doña Adriana está en María. San Lucas 1. No. Alguien que me lea hace pasar. Es Lucas 1, ¿cierto? 26:33. La anunciación a María. ¿Ese? Hoy dice hoy escuchando. No, Lucas, San Lucas 1. Anunciación a María. A una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. Oyó el saludo de Dios. Para llegar a escuchar la palabra. Una cosa es oír al ángel y después empezar a escuchar la palabra. ¿Dónde ella empieza a escuchar la palabra? Cuando el ángel empieza a explicar el contenido. Eso es. Escuchar es llegar al contenido. Por
Por eso dice, vamos bien. Listo, entonces María escuchó la palabra del Señor y la llevó a su corazón inmediatamente. No fue un lenguaje desconocido. Ella simplemente pidió que le explicaran cómo, pero ella no desconocía lo que se le estaba diciendo, no lo desconocía. Un proclamador no puede desconocer la palabra. Cuando el sacerdote empieza la homilía, qué bueno que los proclamadores fueron los primeros que contextualizaran al Padre lo que el Padre pregunta, porque ustedes no pueden desconocer la palabra. Imagínense que ustedes van allá a hablar palabra de Dios y qué tal uno desconocer la palabra. Una cosa es pedir que le explique algo de la palabra y otra cosa es desconocer la palabra. Eso es distinto. Entonces, mire esta actitud de María. María no desconocía la palabra, simplemente pidió explicación de cómo lo iba a hacer al ángel. ¿Listo? Actitud de María importante para un proclamador de la palabra. ¿Listo? Segunda virtud. Perdón. María no desconocía la palabra. ¿Pidió qué? Simplemente que le explicaran cómo lo iba a hacer. Como usted decirle al Padre, no, vea, yo no entiendo esto que leímos hoy. De pronto hizo la lección divina, pero no entendió alguna palabra y el sacerdote en la homilía de pronto aclara porque tiene un poco más de estudios. Pero eso no significa desconocer la palabra. Simplemente que usted necesita que le expliquen un poco más. ¿Listo? Esa es una actitud de María muy importante para que la pidamos, por favor. María guardaba la palabra. Lucas 2:48. Alguien que me haga el favor y me lea este pasaje. Lucas 2. Lucas 2:48. La guardó en silencio. Vamos a ver cómo es que hace ese proceso María. Ese es el gran modelo para los proclamadores de la palabra. ¿Sí sabían? Listo. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiadas mientras te buscábamos. Él contestó, hijo, esa es la... Sí, es la de Los 2:48. Lucas 2:48. Es la de cuando él está en el templo y María se hace. Sígala leyendo. Sí. Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? No saben que yo debo estar donde mi padre, pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciendo a su madre por su parte, guardaba todas estas cosas que Esa es. ¿Listo? Bueno, entonces María se encuentra en una situación compleja, su hijo se la había perdido, lo está buscando, él está haciendo las cosas de Dios, ¿cierto? Pero mire que cuando el Señor le habla, cuando ustedes le hablan a los bebés, palabra de Dios, y dicen, es palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo María? Cuando Jesús le habló, ¿qué hizo? Dígalo duro. Guardó en el corazón, en silencio. No se puso a refutar. El problema de nosotros es guardar. Vean, lo primero que ella hizo fue guardar. Primera actitud, hay que guardarla. Que sí, que la palabra de Dios habla de una guerra, de no sé qué más, de una cantidad de situaciones, y yo tengo mis problemas, guárdela, porque usted no sabe qué le va a salir de esa palabra. Resulta que la palabra va remando en nosotros.
hasta que llega, después de todo un proceso de elección divina, después de la explicación del sacerdote, hasta que llega y usted le encuentra el sentido. Pero si usted se indispone ante la palabra, nunca va a llegar a donde tiene que llegar. María, en medio de una situación difícil, ¿qué hizo? Apenas escuchó al Señor, guardó. Y guardó en un silencio prudente para después entender que el significado de la palabra. Eso que ella estaba viviendo, logró encontrarle su significado. Pero en el momento, ella lo que hizo fue una actitud muy bonita: guardar el silencio. Guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y usted cree que se quedaron ahí guardadas? Después ella encontró el significado de todo lo que había vivido. No crean que no. Eso es para que ustedes lleguen a una espiritualidad de la palabra. Aprendan a guardarla, aprendan a memorizarla. Guardar es memorizar, hacer memoria de ella, dejarla aquí en el corazón. Como les decía ahorita, qué bueno que ustedes se les note que la escuchan, se les note que la guardan con prudencia en el corazón. Y cuando se les pide que salga de ustedes, va a salir, porque está ahí. Y si necesitan hacer ejercicios mentales para guardarla, también le hacemos algún tipo de terapia, no les hacemos. Que cuenten así, y así se la guarden en el corazón. Tercera o cuarta, ya, porque el silencio y guardar son dos virtudes. Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5. María meditaba en la palabra. ¿Cuál? Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Listo? Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5. Doña Rosa, ¿por qué no tiene la? Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús respondió: mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado. Listo. Mira lo que hizo María. Tiene una situación. ¿Es al 5? ¿Al 5? Ah, bueno, Creo que entonces se levantó. su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les mande. Eso, hasta ahí. Ese era lo que le faltaba. María empezó a meditar toda una situación que se le presentó. Como María fue muy diligente con la palabra, ¿cierto? Entonces ella, ¿qué hace en esos momentos? Ella quiere que la palabra de Dios se cumpla. Pero para que la palabra de Dios se cumpla, tiene que haber dos realidades: mi voluntad y la voluntad de quién? De Dios. Porque Dios puede tener una voluntad muy grande con nosotros, pero Dios llega hasta donde llega nuestra libertad. Hasta ahí llega Dios. Y uno dice que se haga la voluntad de Dios. Sí, pero resulta que la voluntad de Dios está supremitada por mi voluntad. Yo también tengo que querer. Uno dice, sí, que Dios quiera. Sí, pero yo quiero. El problema no es que Dios quiera. El problema es que nosotros queramos. Porque Dios siempre quiere que ustedes lleguen lejos, que sean santos. Eso es lo que Dios más quiere, porque para eso los creó. Y en eso están caminando. Y Dios siempre
que hay más como que unirse las dos voluntades, es que uno tiene que Es- renunciar a la de uno. El problema es unir la voluntad, porque la voluntad de Él siempre va a ir, por ejemplo, miren, uno mira una situación, un problema, uno lo mira bajo las circunstancias que uno tiene, ¿cierto? Estoy enfermo, ¿qué quiere? Sanarme, ¿cierto? Sí. Señor, quiero que tú me sanes. Pero resulta que Dios ve lo siguiente. Dios ve para qué lo creó a uno, con qué propósito lo creó, cuál es la misión con que Él lo creó a uno. Mejor dicho, Dios siempre mira que todo lo que uno vive no lo vaya a llevar por un camino desviado. Pero eso no significa que Él tenga que sanarlo cada vez que usted se enferma. No, exactamente. Primero porque para llegar a eso hay que hacer todos unos procesos. Eso no es así de fácil conseguir una sanación. Y puede que nosotros queramos eso de momento. Yo lo hablaba el jueves en la hora Santacito, Claudia Flores, por eso está diciendo que sí. Puede que uno de momento quiera eso, pero quién sabe si eso realmente es lo que le conviene a mi salvación, a mi conversión. Porque resulta que usted está alejado de la iglesia y se acerca porque necesita un milagro. Quién sabe si que realmente necesita ese milagro. Entonces el problema no es la voluntad del Señor, esa siempre está. Y si usted hace el debido proceso bien, con la medicina, familia en gracia, todos caminando por donde debe ser, entregados toda una vida al Señor, sí, ¿por qué no? Si todos los factores están unidos, ¿por qué no? Y si realmente Dios tiene más todavía que hacer con usted en este mundo, obvio que se dan las cosas, pero no es como nosotros nos parezcamos que se hacen. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a estar en lo trascendente. El problema es unir lo que yo vivo, todos mis procesos y mi vida, a esa voluntad. ¿Qué hizo María aquí? Ella sí la unió. Hagan lo que descubrir lo que Dios quiere para mí desde su palabra no es fácil. No es fácil porque Dios mira más allá de las circunstancias superficiales que nosotros vemos. María medita, miren, para que María llegue a unir voluntades, María primero medita con fe. O sea, ella cree esa palabra. Ella lo creyó, ella sabía que el Señor era el que lo podía hacer, o sea que ella cree. Con fe escuchó eso. Ella cree que eso va a suceder, que Él puede hacerlo. Por eso le dice, tú puedes convertir el agua en vino. Claro, ella sabía que Él lo podía hacer y si no, no lo voy a permitir. Ella cree, sin que haya pasado un milagro ni ninguna cosa, ella puso su confianza total. Contempla la situación, medita la situación. María hace una interpretación correcta de lo que se necesita. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la necesidad real que hay? ¿Realmente yo necesito la salud física? ¿O primero necesito sanarme espiritualmente para llegar a tener una sanación física? Porque hay veces uno empieza por la cola y no por la cabeza. No, eso de ir a misa todos los días, eso de comprometerme, eso de meterme a los proclamadores y cada mes a reunión, qué pereza, no, pero yo sí quiero leer, póngame. ¿Cierto? ¿Cierto? Uno puede empezar por donde no es. Entonces ella hace una interpretación correcta de la palabra. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor
lo podía hacer. Ella no lo interpretó a su manera. No, es que yo soy su mamá y usted tiene que hacerlo. No. ¿Cierto? Es que mira, hay esta necesidad, mire a ver cómo hace, usted solucione. No, ella lo dijo así. En ningún momento. Y el Señor entonces tan hermoso le empieza a explicar: mujer, todavía no ha llegado mi hora. La hora de la cruz, no la hora de convertir el agua en vino, porque obviamente que era derramar su sangre. Miren que él le explicó el sentido escatológico de la palabra, no ontológico. El ontológico porque él sí convirtió el agua en vino, pero él le explicó el sentido escatológico de la palabra. Y ustedes tienen algún tema conmigo pendientes, que es la escatología de la palabra. El Señor a María le explicó la escatología de la palabra, lo que iba a suceder en algo grande que se iba a convertir, algo tan simple como convertir el agua en vino. Le explicó a ella las grandezas, porque ella ya creyó lo que había escuchado. Ella sabía que el Señor podía hacer eso. Eso ya lo sabía ella. Ella ya creyó lo primero que ustedes sí se creen todo, absolutamente todo cuando leen allá. Se lo creen al pie de la letra. Claro, si es palabra de Dios. Si se lo creen todos, son convencidos de que esa palabra va. Muy bien, ojalá. Dios no miente. Y las promesas que hay en esa palabra. Eso, muy bien. De eso también vamos a hablar, de las promesas de la palabra. ¿Listo? Voy. Entonces María hace una interpretación correcta de la palabra y no amañada con interpretación personal. Cuarta virtud de María frente a la palabra. Quinta. Quinta, eso, quinta. Muy bien, si están atentos. Porque es que la primera, en la segunda está guardada y el silencio, son dos. Tercera guardaba, cuarta meditaba. María le da cumplimiento a la palabra en su vida. Lucas 1:37, 45. Lucas 1, versículo 37 al 45. Alguien que me lea ese versículo, por favor. 1:37, 45. Para Dios nada será imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír su saludo, el niño dio un salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces. Ya, hasta ahí. María no solamente dice, hágase en mí lo que tú, no solamente hizo eso, ¿qué más hizo? Si estuvieron atentos al pasaje. Que se hiciera la voluntad de Dios. Hágase en mí, es que esa palabra es para mi vida. Cúmplase en mí lo que tú, Señor, me estás hablando. Esa palabra es mía, es en mi vida. Pero ella no solamente hizo eso. Después, ¿qué hizo? Salió y le dio cumplimiento a la palabra. Ustedes sí salen de mesa a darle cumplimiento a la palabra.
¿Para dónde fue María? A ver qué hizo. Miren, ella de una, no solamente dijo cúmplase en mí, sino que salió y le dio cumplimiento. Tal cual como el ángel se lo había anunciado. Aquella estéril, y ella de una pandemia. Allá, ella se fue de una. A servir. De una. A servir. Ahorita vamos a ver esa parte de servirle a la palabra. Entonces María, la virtud de María, ¿y qué es? Que María no solamente cree convencida que la palabra es para ella, cúmplase en mí, Señor. Cada vez que termine de leer, Señor, cúmplase en mí todo lo que yo he anunciado de ti. Díganle así al Señor en la misa: cúmplase en mí lo que yo he anunciado de ti a tu pueblo. Cúmplase, tal cual. Cúmplase el evangelio que acabé de escuchar. Cúmplase. No va a ser ya, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Y mire que María de una no dudó. Fue a darle cumplimiento a la palabra. ¿Listo? Sexta, Lucas 46, 55. No sé que iba a comenzar a leer. Pero qué capítulo. Lucas. Ese es el magnífico. Sí, yo no sé cuál es. Eso. ¿Sigue con el capítulo 1? María no solamente, pues ya sabemos el magnífico, todos lo conocemos, ¿cierto? Ese es el magnífico, ya todos lo conocemos, ¿cierto? Entonces María, miren lo que hace María, otra actitud de María, que ojalá todos la tengamos. A ver, necesito ver estas actitudes, puedo pedir que grabaran en todos los proclamadores de aquí en adelante. Mejor dicho, esos van a ser los más convencidos de este municipio, de Cristo, en sus vidas. María no solamente va a darle cumplimiento a la palabra. ¿Qué más hace María? ¿Qué más? Vamos más al fondo. Vamos a hablarlo en el orden de la misa. Primera lectura. Decir que Cúmplase en mí tu palabra. ¿Qué es la primera lectura de la clase que les he dado? ¿Qué significa? Que Dios le habla a un pueblo, y el pueblo, después, ¿qué hace en el Salmo? María, con el Magnífica, le responde a Dios la palabra. Cúmplase en mí, le dio cumplimiento y ahora le responde a Dios la palabra. Qué bueno que ustedes cuando salgan de aquí van y hacen una obra y después van y le dicen al Señor en la oración: gracias, Señor, porque mire todo lo que hizo esa palabra en mí. Mejor dicho, logré tales y tales y tantas cosas. Eso fue lo que hizo María. Alabó al Señor, le dio respuesta a Él. No se quedó simplemente: usted me dio esto, tenga, yo lo pongo aquí. Le di cumplimiento. Y entonces la respuesta que tiene que haber en el corazón de ustedes. Si ven que es un itinerario de la palabra muy bonito. Séptima, y termino con esta. Lucas 1:34. Ahora sí lo que doña Diana decía. María se pone al servicio de la palabra. No cuando dijo que se cumpliera. María tiene todo un orden para hacer las cosas. Ahora sí se pone al servicio de la palabra. Lucas 1:34. Alguien que me lo lea. eso es cortico. María entonces dijo al ángel: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? No, entonces yo la noté mal. ¿Cómo puede volvió? Pues acá tengo Lucas 1, 34 decía.
No, versículo 34, sí dice eso. María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Ella se queda con él ya 3 meses. Apenas llegó ese saludo y apenas llegó el saludo. Es donde ella le pregunta al ángel que cómo lo va a hacer. Es ese versículo. ¿Cómo lo va a hacer? Es que se va a disponer a lo que sea que haya que hacer con la palabra. Eso, entonces ella le dice que cómo va a ser este proceso, ¿cierto? Ahí es cuando se pone la camiseta, bueno, balas que sé, como dice el dicho, balas que sé, ¿qué hay que hacer? Dígame cómo, ahorita me las tengo la herramienta. Que yo voy, mejor dicho, voy a estar juiciosa yendo a la reunión de proclamadores cada mes, voy a estar juiciosa de las actas, de todo lo que haya que hacer. Dígame qué hay que hacer, deme todas las claves que yo la mando. Así lo dijo Pablo. Entonces María quiere servirle a la palabra, por eso pregunta cómo le debe servir, y ahora sí vamos a pasar a ese momento de cómo servirle a la palabra. ¿Y hasta qué momento le sirvió María la palabra? Hasta en la cruz, imagínense. Ahí María hasta y siempre, aún, porque ella sigue evangelizando. bueno, sí, después con las apariciones y todo ese tipo de cosas, ella sigue siendo el instrumento de Dios. Pero imagínense llegar al extremo de la cruz, de servirle a la palabra de la cruz. ¿Ustedes sí llegan hasta ese extremo? No, es que hoy estoy cansado, hoy estoy enfermo, no voy a la reunión. Hoy no voy a proclamar, voy a buscar un reemplazo mejor, porque me duele la cabeza. Eso no me va a salir la palabra. Y María se fue hasta la cruz con la palabra. Ustedes sí llegan hasta el extremo con la palabra. De que uno sea responsable, sí. Sí. María fue responsable con la palabra. Dijo, bueno, para las que sea, ¿qué hay que hacer? Entonces vamos a hacer las escaleritas. Son 7 cosas de María que tiene que tener un proclamador. 7 cosas. 1. Escuchaba. 2. Guardaba. 3. El silencio. 4. Meditaba la palabra. ¿Cómo? ¿Meditaba? La lección divina, por ahí están diciendo ojo con la lección divina. 5. Cumplimiento de la palabra. 6. Le da una respuesta a la palabra de Dios. Muy bien. Y 5. 7. Servía la palabra. Muy bien. Si los proclamadores tienen esto claro, vamos muy bien a encontrar una espiritualidad de la palabra de Dios. ¿Listo? Que estas 7 clavecitas, virtudes de María, sean las grandes virtudes de nosotros. Eso no es imposible lo que ella hizo. Eso no es imposible. Estar convencidos de lo que hacemos. Ojo que lo que hacemos no es solo para los demás. Y si no caemos en lo que hace el gobierno, acción social, la iglesia hace caridad. Antes de dar algo, ama. Antes de dar algo, lo paso por quién, por mí, antes de proclamar la palabra del Señor. ¿Listo? Dentro de un mes, vamos a ver ahora sí qué fruto nos deja este proceso, cuáles son los frutos que nos va a dejar. ¿Listo? Y les voy a dejar de tarea esta cita bíblica. Tarea. Veremos los frutos de la palabra. Les voy a dejar esta cita bíblica de tarea. Mateo 13, 18, 23. Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 23. Necesito que mediten eso a profundidad. Pero para meditar eso, van a revisar las 7 virtudes de María, si se están cumpliendo en ustedes. Si esas 7 virtudes se están cumpliendo, podemos pasar a sacarle jugo a la palabra oración.
porque ya ustedes hicieron lo último, le respondieron y ya están al servicio, ya están como los soldaditos y con la camiseta. Ahora sí vamos a ver qué es lo que me va a dar esa palabra. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí pasamos a saber cómo le servimos a la palabra. Con la otra parte de la reunión. Sigamos. Listo. La otra parte de la reunión es revisar algunas cositas como proclamadores de la palabra. Entonces, doña Iri, venga un momentico por acá. Usted que es proclamadora de la palabra del Señor. No, pero para que lea las recomendaciones así. Usted más o menos le lee. Sí, como enumerarlas pausadamente y ellos van a tomando apunte porque uno no solamente lo que escucha lo lleva al corazón, sino que también lo que apunta después se da cuenta de que por ahí es una anotación. ¿Listo? Entonces ya nos vale estas recomendaciones que son importantes. Recomendaciones para proclamar. Hay unas recomendaciones Sí, que están recomendaciones para proclamar. Como apuntar como lo básico y no sé, trae cosas que les damos ¿Hago alguna noción a eso? Listo. Tenemos los proclamadores de la palabra pertenecen a un ministerio de hecho, así como lo son los acólitos, el coro, el salmista, las catequistas, pastoral de la salud y pastoral social. ¿Sí? Los proclamadores Somos ministerio. un ministerio de la iglesia. Eso que nos Un quede bien. ministerio es de mucha importancia y de mucho valor. El proclamador es la voz de la palabra de Dios. O sea, miren el rango de importancia que hay en este servicio. Este ministerio puede ejercerlo hombre y mujer. Son la voz mediadora entre Dios y la comunidad cristiana, pues la palabra es de Dios, no del proclamador. Deben ser personas aptas y preparadas. Lección divina. Saber leer, tener humildad y saber reconocer si es el ministerio al que he sido llamado. ¿Sí? A veces nos pasa, de pronto queremos estar en el ministerio del canto, del coro, pero pues uno debe tener, reconocer si nuestra voz no está apropiada o apta para el ministerio del canto. De la misma manera, reconocernos si estamos aptos para ese ministerio. O sea, si nuestra voz es muy baja, acuérdense que hay una jerarquía de voces. Entonces usted decir, Fray, o doña Diana, o doña Ingrid, póngame mejor en el salmo, en algo que se realmente, como me escuchan, ¿cierto? Como hacer ese proceso también, porque hay veces se nos ha bajado ya un poco la voz, o ese día tenemos gripa, o sea, es como reconocer ese tipo de cosas, para que todo salga bien. Deben de tener un conocimiento técnico, de pronto lo que hemos venido estudiando, que las acentuaciones, puntuaciones, cómo debemos estar ante el ambón, como cositas así. Debemos tener formación bíblica y litúrgica, que para eso pues nos estamos también preparando con Fray José Ángel, y en lo posible bíblica también. El proclamador debe entender lo que va a leer. Si es una lectura profética o poética, es una epístola o es una lectura histórica, para así hacer la información adecuada. Debe comprender palabras o frases y saber cuál es el mensaje principal, porque es que de esa misma manera cuando venimos a proclamar va a ser más sencillo para que toda la comunidad entienda la palabra. Es importante conocer el año litúrgico en que estamos cuando proclamamos. En caso de equivocarnos, no es correcto decir qué pena, disculpen o perdón, me equivoqué. Es mejor silenciar, regresar al renglón y volver a empezar. Cuando, y ahora en adelante, en las
saben dónde está, en qué año estamos y saben toda la contextualización de la palabra. Y les van a empezar a pedir paso. Ojo con la lección. Ojo. ¿Listo? ¿Qué es lo que el teléfono tiene como un Que los frailes les gusta preguntarle a los fieles. Y ahora en adelante yo le voy a decir a los padres que los más expertos en la palabra de Dios y en todo lo del año litúrgico son los proclamadores de la palabra, porque están haciendo lección divina, están aprendiendo, están recibiendo formaciones extras. No, ustedes están ojo con lo que está diciendo doña Ingrid. Imagínense, están aquí bien encopetados con su camisa y todo. Padre, pregúnteles. Bien pueda. Siga, Lo que doña. pasa es que yo cuando le preguntan, entonces como uno se intimida porque toda la gente le No, pero si usted se tenía y se le tiene. olvida. Mire lo que hace doña Paola. Lleva su cuadernito y el padre le pregunta, sí, padre, tal cosa, o no. Los que van a misa a la capilla. Es una mujer muy contextualizada de la palabra. Sí, padre, el tema de ayer fue este. Y lo tiene porque ella no tiene buena memoria, pero lleva su cuadernito, su agendita y hágalo. Es muy juiciosa. Necesito proclamadores juiciosos de ahora en adelante. En caso de encontrar palabras o párrafos complicados, es decir, si hay una palabra difícil, no se debe titubear, se debe pausar y en la mente releer y después pronunciar esa palabra que se nos dificulta. Debe de asegurarse con tiempo que el micrófono esté en óptimas condiciones, no en el momento en que estamos para proclamar. ¿Y eso es cuánto tiempo antes? 15. Eso, muy bien, que lo tengan claro. Si la voz del lector no suena, no resonará la palabra de Dios. Si la voz del lector no se articula, la palabra de Dios será confusa. Articula es de pronto cuando tenemos una lectura narrativa, por ejemplo, que tiene sus pausas, sus entradas, sus altos, sus bajos. Se debe articular todo para no perdernos en toda la programación, toda la palabra. Una persona que he visto que es muy viciosa con eso es Gladys. Ella coge el libro, va y por allá como que habla y ella ensaya y mira como que se mete en lo que va a hacer. Eso es articular, o sea, como conectar la palabra con mi tonalidad de voz. Si no se da bien el sentido de la palabra, el pueblo no podrá comprender la palabra. Si no se da la expresión de vida a la palabra, perderá su fuerza. No es una lectura cualquiera, no vamos a leer el periódico, noticias, es una lectura importantísima a la que hay que tenerle todo el respeto y hacerlo con la mejor solemnidad posible. En lo posible, debemos permanecer en gracia de Dios cuando venimos a proclamar. Debemos vivir los sacramentos, confesión mínima de cada mes. Pues normalmente el Padre Pablo nos pide que estemos confesados siquiera una vez al mes, ¿no? Asistir a la Santa Eucaristía en lo posible diario y recibir la Santa Comunión. Se debe pasar al tiempo todos los proclamadores a recibir la Santa Comunión. Eso es algo que se venía haciendo y Sí, mire, ante esto sí, Fray Alexis a veces lo llama, porque ustedes como que a veces se duermen. Pero los proclamadores, mire lo que hace el sacerdote. En orden jerárquico de la iglesia le da la comunión. Primero, ¿a quién le da la comunión? Si están más sacerdotes, los demás sacerdotes, luego el diácono, luego sería mi persona, luego los acólitos, y de una siguen los proclamadores porque son un ministerio instituido en la iglesia. ¿Cuáles son los ministerios instituidos en la iglesia? No me vemos. No, ministerios instituidos, no orden sagrado.
lectores, ministros de la comunión, catequistas. Esos 3 ministerios son instituidos por la Iglesia. Y el Padre en ese orden debe dar la comunión. Yo sé que me van a decir que no todos los sacerdotes lo hacen. No es por eso, no. Lo que pasa es que a nosotros nos orientaron a que lo hiciéramos al final. Entonces por eso nosotros nos quedamos ahí sentados. Pero si hablamos esto, aprovechamos la reunión, que a mí me parecería maravilloso que nosotros pudiéramos iniciar la fila, nosotros mismos estando en la primera pueden iniciar la fila de ahí para allá, si siguieran las demás personas sería perfecto, porque es que nosotros nos quedamos sentados justamente por eso, porque antes nos orientaron a eso. O sea, yo les estoy explicando lo que se debe hacer. O sea, una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se hace, o lo que los sacerdotes hacen, ¿cierto? Pero la comunión y lo mismo la paz, la paz empieza en orden jerárquico. El Padre le pasa la paz al que está más cerca, que sea el otro, y la paz se comunica. La paz no empieza a darse de allá de la puerta del templo, no. Cuando veamos eso en la Eucaristía en el curso, les voy a explicar cómo funciona el rito de la paz. Lo mismo en la comunión. ¿De quién parte la comunión? Se llama común unión. O sea que hay una unión que parte de algo para llegar. Y la iglesia funciona en orden jerárquico. Esa es la forma como funcionan las cosas. Usted no va a ver en una misa ni papal, ni pontifical, ni en una misa obispal. Usted ve que las cosas son en orden jerárquico. Primero comulga al obispo, luego le da a los sacerdotes, luego los sacerdotes a los diáconos, luego los diáconos y así empieza. Y hasta que ellos no comulgan, no se van a repartir la comunión. No lo van a hacer. ¿Un ministro de la comunión va a dar comunión sin comulgar? No, eso tiene mucho sentido. Pero esa es la forma que se debe hacer. Pero ya los usos, ese es el inconveniente. Ahí es donde pasamos. Lo que pasa es que para porque en los usos toca aplicar la obediencia. Pero es que, por ejemplo, hay cosas que hablamos aquí en la reunión, pero que en últimas define el párroco. Entonces sería bueno transmitirle a eso para poder como hablar en la unidad. El problema es que los hombres padres lo hagan, porque el párroco siempre los llama. Yo he visto que él le dice, digan a los proclamadores que equivoqué, están. Los acólitos suben y el párroco siempre los espera y él me dice, primero yo le doy la comunión a ellos. Bueno, y en caso cuando los otros no llaman, entonces pues, salimos de primero porque O sea, ahí ya hay pueblo, hay gente que sale de una a hacer la de una fila. año me dice, me entrega, me dice, vaya a la comunión. Y él se queda dándole la comunión a los acólitos y de una tienen que estar los proclamadores ahí haciendo fila. ¿O no lo han hecho aquí? Yo he visto que lo han hecho. Pero para nosotros ha sido nuevo, yo creo, de que nos hagan pasar a la iglesia a comulgar. De hecho, yo creía que era como impresión nuestra. Pero sí sería bueno que ahorita nos unifiquemos si vamos a seguir saliendo. Si no nos llama el padre o el sacerdote que está Fray Mauro Fray Julián, no hacen de pronto ese ejercicio, sino unificar si vamos a salir de primero o continuamos al final como veníamos, para poder unificar y así mismo también en el acta para todos los que no han venido. Porque la gente hace la fila. Yo preferiría que fuera de primero porque el párroco ya los está haciendo comulgar de primero. Porque, por Y ejemplo, la cabeza de la iglesia ahorita es el párroco. en la capilla, apenas él está organizando el futsal, la gente del pueblo, ya la gente está ahí. Entonces, ¿nosotros cómo haríamos? ¿De lado o qué? A uno le queda feo meterse. Sí, Es uno que- no puede meter. Vea, eso es fácil, vea. Vamos a hacer algo. Uno está aquí parado. Tanto en la capilla como acá, de una vez, apenas él esté dando la comunión a mí, ya están ustedes aquí formaditos esperando la comunión. Y así vamos enseñando a Esa la es una gente que somos señal. Uno primeros. va educando el Padre. Es que somos un ministerio. Ojo, ¿sabe por qué deben de comulgar ustedes también primero? Exactamente. Porque ojo que eso es un ministerio en gracia. Pero los colocamos así, pues.
No, por ejemplo aquí, salen aquí y se esperan aquí al Padre. En la capilla, inmediatamente el Padre está dándole la comunión al otro Padre y ustedes ya están ahí por el acto del amor. Eso va educando al Padre, eso ya es una señal para él. Venga y nos da la comunión. Fray, pero todos ustedes en reunión, cuando esté con ellos, hablan No, sí, toque yo el les voy a tema. decir, porque Mientras ellos no sepan que o sea, la iglesia es de orden. Si no saben, pasan por Porque surgen muchas espiritualidades. No, pero es que yo como juego temas, porque no, la iglesia funciona. Hagamos las cosas como la iglesia las hace. Pero entonces háblelo para que yo no los coja desapercibido que uno está ahí de Por primerazo. ejemplo, el párroco lo está haciendo. Y él es uno de los que bueno, y los proclamadores, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Cierto? Ay, pero mire que, digamos, relacionado con la orden seglar, cuando nos toca, por ejemplo, que estamos en la orden seglar, vamos de útiles. ¿Les dijeron, Fray Julián les dijo eso? ¿O ustedes lo instituyeron así? Cuando dice la primera que vamos de útiles. La orden seglar, pero es con la orden seglar. Traten de hacer lo que la iglesia dice. ¿La orden seglar es un ministerio? La orden seglar son terciarios consagrados. Pues familia, Es una comunidad. Son un estilo de vida con la evangélico, apostólico, Pero pero no son un ministerio dentro de instituido. la orden seglar habemos proclamadores. yo le entiendo a mí lo que dice. No, mire, hagamos lo Ellos deben siguiente. actuar como orden seglar o como proclamadores. Si ustedes lo están haciendo, ojo, pero pongan eso a criterio de Fray Julián y miren bien, ¿cierto? Porque de todas maneras son una figura representativa en la iglesia. No son un ministerio, pero son una figura representativa. Pero dentro de nosotros sabemos proclamadores. Eso, entonces cuando ustedes estén haciendo el servicio de proclamadores, con su camiseta de proclamadores saben que deben de hacerlo. Ya con la orden seglar es otra cosa muy distinta. Pero pónganlo a criterio de Fray Julián porque ustedes sí son una figura representativa en la iglesia. O sea que entran en el orden también jerárquico de la iglesia. Solamente le dejo esa política. Entonces deben pasar el tiempo proclamadores a recibir la Santa Comunión. Como ponernos de acuerdo en el momento en que vamos a salir, a veces salimos uno por allá, otros por acá, pero ya en este caso sabíamos todos para que no. Esmerarnos por hacer del Evangelio vida en nuestras vidas, lo que nos hablaba en el acto. Nos convertimos en personas públicas. Es decir, nosotros aquí estamos, mucha gente nos está viendo, y donde nos vean por cualquier lado, van a reconocer que somos de aquí en la parroquia. Era algo que se enseñaba siempre el Mauro. Ser testimonio porque nos convertimos en personas públicas. Valorar la proclamación, pues son tan importantes los salmos como las lecturas, e incluso los comentarios, los cuales ayudan toda la liturgia. ¿Sí? Aquí en esta parte ser conscientes. El servicio que nos corresponde a salmo, lectura, comentario es igual de importante. Valorar todos los servicios que se nos encarguen, ya que son para Dios. Hacer la lección divina con las lecturas del día. Orar antes de proclamar, ya sea individual o grupal. Años atrás, todas en grupo nos hacíamos allá atrás y orábamos antes de salir a la proclamación, porque muchos nos dan nervios. Nos íbamos y nos hacíamos allá atrás, nos tomamos de la mano, hacíamos una oración corta, llamando al Espíritu Santo. Estar atentos si debemos entrar en procesión, portar adecuadamente el uniforme, camibuzos blancos, pantalón o falda formal, no jeans, al menos en las eucaristías dominicales, de color negro, zapatos formales, no tenis, ni zapatillas, ni Converse, ni tacón puntillo. Debe estar todo en armonía con el uniforme. En las damas no usar exceso de maquillaje ni exceso de accesorios. Llegar a tiempo para repasar del leccionario y teniendo en cuenta a quien corresponde la antífona del Evangelio, ubicar la página de la aclamación y dejarle al sacerdote la página donde inicia el Evangelio. Algunos casos hay lecturas de forma larga y forma breve, dialogar con el sacerdote cuál se va a proclamar. Formar
púlpito siempre debe de estar frente a la voz. No así, no se va la voz, se va la voz. No es acá, ni acá, ni acá, ni acá. Frentes. Muchos proclamamos de esta manera que no se presenta igual, No vale. lo acaban aquí, entonces se pierde. Es lo mismo cuando yo hago esto. Entonces, esa parte. De frente. Yo me hago así. De frente. De frente, siempre de frente. Pero la pelotica aquí de frente. Entonces, si uno habla con el escenario, usted lo sube, lo baja. Usted lo mira aquí como a la altura de la nariz, siempre lo ve. Por eso se debe practicar, porque hay lecturas muy bajas, muy altas, entonces hay que organizarlo. Cuando se enuncia la lectura, se enuncia y se mira a la asamblea. No es correcto leer las letras rojas que están antes del enunciado. Eso para los proclamadores nuevos. No es correcto decir antes del salmo. Al salmo respondemos o nos unimos al salmo. No se debe mencionar nada de eso. Mientras se va haciendo la lectura, se debe tener contacto visual con la asamblea de vez en cuando. Al terminar la lectura, hacer una pausa aproximada de 1 o 2 segundos para decir palabra de Dios, pero con afirmación. El contacto visual es cuando son los puntos. Puntos de mira. Hay un punto, mire a la asamblea. Porque si no, eso genera también como que la persona no está conectada con nosotros lo que está diciendo. En los puntos, ¿verdad? Tengan cuidado. Hay muchas personas que se palabra de Dios. Por eso es Silencio, porque hay un punto. Luego que los aquí se mire, si hay personas que terminan diciendo palabra de Dios, como preguntando, o sea, si es palabra de Dios. Es afirmando, acuérdese que eso lo mandamos. Palabra de Dios. Al último párrafo del salmo, esperar que la asamblea conteste para luego así dar paso a la segunda persona. No se debe dar la espalda a la asamblea si no han terminado de contestar. El responsorio del salmo debe ser armonioso y fuerte para que la asamblea lo retenga. Si se presentan fallas en el micrófono, continuar sin él subiendo nuestro tono de voz mientras nos hacen el reemplazo del mismo. Practicar y repasar mucho también en casa, aparte de que se prepara acá. Tener proyección de voz, es decir, si es necesario organizar el diccionario para que nuestra voz no se ahogue o inclinar mucho nuestra mirada. Eso lo mencionaba Andrés. A veces hay lecturas acá abajo, entonces quedamos como así. No es lo mismo cuando cerramos la garganta y cuando la levantamos. Eso es proyección de voz. Muchas personas nos dan nervios aún, nos enseñaron aquí hace muchos años y ha funcionado. Cuando hay nervios, apretar los dedos de los pies fuerte en el momento del amor, eso ayuda a soltura acá en la parte alta para nosotros poder proclamar. Y también uno se puede agarrar de la voz. Eso genera también seguridad. De hecho, para predicar nos lo dicen a nosotros que agarremos. Una cosita ahí, en la antífona en el responsorio del salmo, ese yo les aconsejo, apréndaselo, ojalá antes de la Eucaristía, para que la gente sepa qué va a responder, apréndaselo, ¿cierto? Para que ustedes lo lean fuerte y pausado, que la gente escuche cuál es la respuesta, porque hay una respuesta larga y otras cortas. Por ejemplo, cuando son largos, por ejemplo, me recomendaron que en la segunda respuesta responder con el pueblo para hacer ese recorder cuando es muy largo, o sea, no decirlo solo una vez, sino 2 veces para poder, porque hay gente que se enreda y no sabe qué decir. Me gustaría unificar eso en un momentito, porque a nosotras acá nos han dicho cuando el salmo es extenso, se abre. Es decir, grande es tu misericordia, Señor, porque has salvado a todos. Grande es tu misericordia, Señor. En eso, ¿no? Entonces, ¿lo abordamos o lo repetimos? Pues hay unas que sí se pueden abreviar, que son como... Sí. Ok. Para Faltan que 10. inicie la primera Faltan
abreviar. Mire que te falta decir ahí. Bray, pero entonces cuando uno lo va a abreviar, debe pedir el Primero mejor, sí. para Por ejemplo, si es alguna abreviación y me pueden preguntar a mí o a algún padre, mejor. Para que la abreviación ¿Cómo sea la abreviación sea más correcta? Para quien inicia la primera lectura, si no hay ¿Qué te falta ya? comentario, Sí, debe hacer pero una sí, pequeña pausa ya. o hasta que todos estén sentados para así anunciar la lectura. Todos los comentarios y la oración de los fieles se deben de hacer desde el atril que está debajo del presbiterio y coordinar con el sacerdote que va a presidir qué comentarios se van a hacer. Por lo menos para ayudar cómo usar los comentarios, entonces hay que coordinar con él. Tenerlos listos todos. Si no preguntan, háganlos todos. Si él dice no, haga esto, si ustedes pueden preguntarle antes de la misa, mejor. Pero de hecho se debe hacer todos porque lo manda la curia episcopal. El arzobispo se pidió que hiciera todo para los padres que los quitan. Doña Diana también tiene algo que decirles. Bueno, ya casi vamos a terminar la reunión. Se va a anunciar que los proclamadores nuevos, vamos a sacar la lista cuáles personas entrarían ahí, van a tener una formación especial, porque hay unos que pues ya traen una formación, pero hay otros que no. Entonces, esa formación se va a dar 3 jueves, los 3 primeros jueves de julio. Para que se programen, va a ser los jueves después de la Eucaristía. Pasaremos el listado, sin embargo, la invitación está abierta a todos para los que puedan venir. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que reforzar, recordar, porque a pesar de que lleven mucho tiempo, por ejemplo, si dan esta charla y surgen muchas inquietudes, y en la reunión general no se puede porque no hay suficiente tiempo. Aquí en la parroquia, después de la Eucaristía, de las 7 de la noche. Pues Ahora, toca que seguir. vamos a tratar de que sea allá, ¿cierto? Porque aquí hay misa. Entonces vamos a ver si disponemos de alguien que lea ese jueves de la reunión general para poder hacer mejor en la capilla. De formación de la formación de La formación de la reunión. Bueno, va a haber nuevos servicios para los proclamadores. Están los planes de los miércoles de Eucaristías por sectores. Les vamos a pedir a través del grupo que nos manden la información de en qué barrio están, porque los frailes quieren ir a los sectores. Eucaristías por sectores los días miércoles. Eso es algo que apenas está en proyecto, entonces se les irá anunciando, pero esos son nuevos servicios. Y les doy una buena noticia. El sector de los naranjos donde vive doña Diana y doña Yamil pertenece ya a la parroquia oficialmente. Entonces va a haber misa en ese sector. Bueno, listo. Ahora, otra cosa, la dinámica de los rosarios, sabemos que todos los días se está rezando el Santo Rosario para la gloria de Dios. Va a cambiar la dinámica. Por ejemplo, en la capilla nosotros teníamos una persona semanalmente, un proclamador se encargaba de custodiar y de mirar que se hiciera el rosario. Ahora, en el mismo cronograma se va a poner quién queda encargado del rosario ese día y es un proclamador de los que lee ese día, de acuerdo con las disponibilidades que nos han mostrado. Entonces, ese cronograma va a tener no solo las lecturas, sino las intenciones, va a tener el rosario y va a tener también la corona de los dolores que se va a rezar los domingos en la noche, ¿cierto? Sí, yo le pedí el favor a Gladys y si a Claudia Flor y allá si algún proclamador es seglar el domingo en la noche, qué bueno que sigan con esa tradición de la corona, a pesar de que ya no van a estar a cargo de la misa como seglares, pero que no dejen de hacer la corona allá. El único día que no vamos a estar en la noche es el primer domingo de Eso, ese día, sí. ¿Los qué? Va a cambiar, no sigue encargado la persona. Van a cambiar los horarios, se los vamos a mencionar porque se va a abreviar, se va a hacer algo menos el rosario, pero la persona que llegue es la que se va a encargar de sacar adelante ese rosario de acuerdo con el esquema que esté
para ese día. No es un esquema libre porque se nos puede volar el tiempo. Y hay que respetar la Eucaristía y el silencio de la Eucaristía antes de la misma. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. No podemos llegar a cualquier hora, ni después, ni no avisar. No avisar y no llegar es que no se haga el rosario, es que no se apunten las intenciones. Listo. En la charla mensual de los proclamadores que se estaba haciendo el primer sábado de mes ya se va a cambiar para el último, puede ser jueves o sábado de mes, para poder sacar porque dependiendo de la reunión se saca el cronograma, para poder sacar el cronograma completo, porque estábamos teniendo inconvenientes sacando la reunión estando los primeros días de mes. Ahora, es importante tener en cuenta que es un servicio a Dios. Todos los servicios que prestamos, ninguno es de menor valor. Entonces, las intenciones, estamos teniendo inconvenientes con las intenciones porque no se está llegando a tiempo, se está llegando tarde o no llegan. Las intenciones, como es importante, es la ofrenda y la intención de una persona de la comunidad de ofrecer el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, y llegan tarde o no llegan, o no disponen. Por ejemplo, aquí en la parroquia es un proceso diferente a como se hace en la capilla. Aquí uno debe llegar y uno no llega. Bueno, hay que saludar al Señor, hay que disponerse, la mesa, el mantel, el lapicero, donde voy a escribir, y eso suma y suma tiempo. Y si llegamos a las 1:30, 15 minutos antes, y la gente esperando, hay gente que llega desde una hora antes, 45 minutos, a las intenciones, les pedimos el favor. Al cierre la mesa se debe acomodar el mantel, y hay que solo entrega a la señora Aurelia, donde aquí les indicarán bien cómo se hace, cuántas intenciones y cuánto dinero se entrega, se apunta y se entrega en un sobre. Todo esto en el orden y en el amor de Dios. En la capilla damos soporte a don William, llegar media hora antes, es una misión muy importante. Al rosario no podemos tampoco llegar a la hora que nos parezca, hay un horario también para el Santo Rosario, y la persona encargada es la responsable, y hay que tener en cuenta que hay comunidad que espera. Entonces es muy importante el horario, seguir los esquemas, seguir las directrices para poder ir en el orden y que se haga pues todo para glorificar a Dios. Ahora, los lunes se está dando la hora santa en la capilla. Los proclamadores de la palabra no solo van a la Eucaristía, porque hay veces llegan cerca de la Eucaristía. Los proclamadores tienen esa bendición tan supremamente grande, hermosa, el honor de acompañar y custodiar al Señor antes de la procesión y seguir en procesión con Él. O sea, qué bendición tan hermosa. Hay veces no llegan. Entonces toca a algunos proclamadores que están ahí sin el uniforme ir a servir. Entonces hay que honrar al Señor también. O sea, nosotros le pedimos al Señor de todo. Por favor, rescate también nuestro tiempo, nuestro cumplimiento, que eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer por todo lo que Él hace por nosotros y nuestra familia. Si le decimos que sí, que sea un sí verdadero, no un sí que más parece un no. Sí, yo, Señor, voy contigo, pero te dicen algo, no puedo. Entonces, es un sí que se vea como un sí. Yo sugiero, Diana, que por el día lunes lleguemos 6 de la tarde. Ahora, por ejemplo, ese lunes el rosario nosotros lo iniciamos, en ese momento lo estamos iniciando a las 6:10, pero para poder iniciar el rosario a las 6:10 hay que llegar antes porque hay que listar las hojas, hay que disponerse, hay que acomodarse. Entonces, si yo llego a las 6:10 y primero hago todo eso, voy iniciando el rosario a las 6:20 y ya perdí, porque el esquema no me da para terminar al tiempo que me piden que debo terminar. Entonces, si el rosario inicia a las 6:10, tengo que llegar 10 minutos antes. Si aquí tengo que estar sentada a los 45 minutos antes, tengo que llegar 10 minutos antes. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, que estamos sirviéndole a Dios, estamos sirviendo aquí en la parroquia, estamos sirviéndole a los frailes siervos de María. Entonces, seamos muy responsables con eso. Ahora, importante, es un ministerio, vamos a hablar, como dijo Fray, y como dijo también doña Ingrid, es nuestra voz, o sea, que el Señor, estamos siendo ese instrumento para
día festivo. Si no estoy mal, ¿es miércoles? Miércoles es todo el día el retiro en el convento y esa noche aquí en la parroquia, todos, sin falta de ninguno, vamos a instituir proclamadores. Los que no están instituidos los vamos a instituir, o sea, los nuevos. Por eso van a haber 3 fechas para la formación. ¿Cuál es la primera fecha? El jueves de 8 días. 4 de julio. 4 de julio. El siguiente jueves. Si no El estoy mal, siguiente es 11. jueves. Y el siguiente. Son 3 jueves de formación para nuevos para poder recibir ante la Santa Eucaristía y en la iglesia ese ministerio sagradamente. Pero si no estamos formados no lo podemos recibir, ¿no? Y no solamente para los nuevos, ojalá pudieran todos los proclamadores. Porque la formación que se va a dar es una formación, es como recapitular todo lo que realmente somos, sino que con ellos se va a hacer todo el proceso. ¿De qué hora a qué hora? Todo el día. No tenemos horario a la hora, pero el programa es todo el día, ya definimos la hora. El día del retiro sí es todo el día, el 7, todo el día. ¿Allí el convento? En el convento, sí. Y nos organizamos el transporte o cada cual llega. Y la formación vamos a arreglarla a ver si la hacemos en la capilla, con los nuevos. En la capilla, vamos a ver. Porque es que como aquí hay misa, para que no se nos extienda tanto, Sí, sale muy tarde, claro. para que no se nos extienda tanto acá. También se podría acá en los salones. Pues hagamos una cosa, hacemos una. ¿Ustedes quieren hacer un lugar fijo? Para la formación de ustedes, sí, un lugar fijo. Entonces acá en los salones de la parroquia mejor. Porque sí, hay veces también hay actividad ya, entonces ahí se nos va. Ya no hay actividad, en la noche ya no hay actividad. Solamente tenemos el día miércoles. Eso lo definimos. Bueno, lo definimos, listo. Bueno, entonces para que nos agendemos, todo eso es un retiro para todos los proclamadores, 7 de agosto, y terminamos con la belleza de recibir el ministerio Sacramentalmente dice que no sería. Bueno, recibir el ministerio Es de la el Santa ministerio Eucaristía. instituido y renovar los que ya lo tienen, lo renuevan ante el párroco, ¿listo? Por eso sería todos con camiseta, todos acá, ¿listo? Yo, el 7 de agosto. Es un día festivo porque precisamente el fin de semana están los proclamadores ocupados. Entonces ese día, listo. Entonces, así quedamos, ya cualquier inquietud por el grupo lo llaman, estamos atentos porque ya se nos acabó el tiempo. Y, ¿qué más sigue? Y la ofrenda. Entonces las personas que faltan por recibir la ofrenda, yo la recibo. Le dan la ofrenda de la baja de los 10.000 pesos a doña Diana. Vamos a empezar el curso, porque han sido unos muy juiciosos, ya llegaron al curso, ¿cierto?